Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Qué ruina de función. Qué ruina de función es la noche del teatro musical y del cine musical en Cine Manicomio, y hoy estoy especialmente bien acompañado. En primer lugar, porque tengo aquí a Mr. Producer, a Rufino Pérez. Muy buenas noches, Rufino. ¿Qué tal? Y cuéntanos, porque hoy nos has traído una visita ilustre. Bueno, es que hoy tenemos con nosotros al que es el español más relevante del teatro musical de los últimos años. Yo creo que habría que remontarse al año 2003 con Antonio Banderas protagonizando Nine para encontrar a un español que ha llegado tan lejos en el mundo del teatro musical, tanto no solamente en España, sino en West End y Broadway, con lo cual es un auténtico honor poder recibir esta noche a Alfonso Casado. Buenas noches, gracias por la introducción tan generosa, por la presentación. Ya ves, mi cerebro está ya ahí con la introducción. Gracias por la obertura. No, muy amable, gracias, encantado de estar aquí. Y yo quería preguntarte lo primero, Alfonso, ¿cómo da alguien el salto de una formación clásica en música, que es la que tú tuviste, entiendo, en conservatorio, al teatro musical? Es un salto mucho más natural de lo que parece en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra, en los conservatorios y en las escuelas de música, debido a la realidad profesional que existe allí, los alumnos están mucho más acostumbrados a tocar pues, su instrumento con el repertorio clásico, pero luego hacer muchos conciertos de todo tipo, ¿no? Es un poco menos habitual, o era menos habitual cuando yo estudiaba aquí, que tenía mi recorrido clásico en el conservatorio y entré en contacto por accidente con el teatro musical, que no era en el año 2003, cuando yo tuve mi primera experiencia con teatro musical, no era lo habitual, no considerábamos nadie en el conservatorio que fuera una carrera profesional, que tuviera una salida, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso fue un poco anecdótico, y ya te digo, desde que me fui a Inglaterra descubrí que allí es muy habitual, o sea, los estudiantes que tocan el lunes con una orquesta, un repertorio clásico, el martes tocan en un show y el miércoles hacen una sesión de grabación de cine, ¿sabes? Es una realidad mucho más integradora, supongo. Pero lo cierto es que además de tener formación musical clásica, tú también tuviste tu contacto con la televisión en los años 90, porque eso es una historia que yo acabo de conocer ahora. Hoy vamos a hablar de Stephen Sondheim, pero también vamos a hablar de Bertín Osborne. Hombre, claro. No, sí, yo de hecho, mira, el otro día, así como recordando un poco con mi madre y con mi familia, yo, por cosas del destino, el hecho de que me dedico a lo que me dedico y hago lo que hago, se lo debo a Teresa Raval. ¡Ostras! Teresa Raval, que la conocéis, ella tenía un programa que se llamaba Somos los Niños, y yo tenía 10 añitos y fui allí a cantar zarzuela y a tocar piano. Yo tocaba el piano que zarzuela, y de ahí pues fui a hacer lo que comentas tú, que fue Menudas Estrellas, también cantando, y al año siguiente creo que fue, hicimos Veo Veo, que era otra cosa que hacía Teresa Raval, y ella me dio un premio, que la condición del premio era que había que usarlo en una beca de estudios. Y fue gracias a ese dinero que me fui a hacer un curso de verano en Lucena, donde entré en contacto con la música. Yo tenía 13 años y entré en contacto con la música de una manera que me abrió los ojos y dije, yo quiero hacer esto. Y eso fue lo que propició que luego a los años me viniera a estudiar a Madrid. Porque allí conocí en ese verano a la que fue luego mi profesora de piano aquí, Ana Guijarro, y allí ella me dijo, bueno, pues cuando tengas 17 años te espero en Madrid. Y el salto al teatro musical lo das con El Fantasma de la Ópera. ¿Sí? Exacto. Yo estaba aquí cursando mis estudios superiores de piano y estaban haciendo El Fantasma de la Ópera en el Teatro Lope de Vega, y un poco más abajo iban a estrenar Cats. Y entonces lo que ocurrió fue que el supervisor musical de Cats contrató a uno de los pianistas del Fantasma de la Ópera y se quedó como una vacante en el Fantasma de la Ópera, y por eso pues entré yo. Mi profesor de aquella época, Antonio Palmer, era el suplente de dirección,
y cuando hizo falta un pianista, él le dijo al gerente de la orquesta que tenía un alumno que podía tocar piano y tal, y yo allí me presenté y no tenía ni idea, o sea, no había visto un musical en mi vida, de hecho me puse a investigar un poco lo que eran los musicales cuando empecé, cuando vi aquello, porque sí que es verdad que me quedé muy alucinado del nivel de la producción, ¿sabes? Que yo, la percepción que se tenía en el conservatorio, la percepción que se tenía en mi entorno, supongo, clásico, como decía, era que los musicales era como una cosa de segunda o hecha un poco así de manera amateur. Y cuando yo vi aquello, pues obviamente no era nada de eso y me quedé, pues la verdad, bastante alucinado de lo que era, y me puse a investigar y ahí, bueno, empecé a conocer un poco más de musicales y tal, y bueno, y ahí empezó todo. ¿Cómo saltas del Fantasma de la Ópera y otros musicales en Madrid al West End? Aquello fue... yo estaba de gira con Mamma Mía, estábamos haciendo una gira de Mamma Mía en la que yo ya era el director musical, y me enteré que el equipo de Cameron Mackintosh venía a Madrid a hacer audiciones para los directores musicales. Entonces, como yo ya estaba dirigiendo Mamma Mía, que es un musical de otro corte muy diferente a Miserables, me acuerdo que yo le planteé a la empresa si a mí me iban a ver, porque yo tenía 25 años, yo era muy joven, y yo fui casi como para medirme un poco, ¿no? Ver a qué nivel estaba yo, ¿no? Di un par de clases y tal, y bueno, con la suerte de que el equipo decidió que yo era la persona adecuada para dirigirlo entonces. Y ahí me cambió la vida, claro, porque ahí conocí el equipo de Cameron Mackintosh y fue haciendo previas en Madrid, donde ya me dijeron si yo quería hacer este trabajo en Londres. Y obviamente le dije que sí, y dirigí la función en Madrid un año, y luego nos fuimos a Barcelona y de ahí ya me fui a Londres a hacerla. Y después de Miserables en Londres, otro hito muy importante, creo, en tu carrera es la reposición de Miss Saigon, donde además pudiste trabajar con el orquestador original, Sí. en ese momento todavía vivo, William Sí. Brown, y con todo el equipo creativo original, ¿no? Bueno, con Mackintosh, con Bouville, Sí. Somber. ¿Cómo fue Siempre. esa experiencia? Fue alucinante, la verdad, porque de nuevo yo... la experiencia que tenía era muy corta. O sea, yo llevaba 10 años en Madrid haciendo musicales, pero de pianista de ensayo, tocando en foso, había hecho un montón de musicales, pero mi experiencia dirigiendo así con batuta, digamos, ¿no? Que es muy diferente a dirigir con piano, era solo Los Miserables. Y recuerdo cuando me ofrecieron hacer Miss Saigon, que para mí me abrió la cabeza muchísimo a otro tipo de lenguaje de dirección musical. Era todavía la música de Claude Michel Schönberg, o sea que tenía muchos elementos en común, pero completamente fue una producción muy especial. El elenco era muy especial, el proceso fue muy bonito, porque también se reescribieron parte de las letras, se incorporó una canción en la versión en inglés que no se había hecho en inglés, se había hecho en otros idiomas, pero no en inglés. Eso fue todo como se hizo un disco, era el 25 aniversario, hicimos una gala con el elenco original, fue todo como muy, 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 muy especial, la verdad. Bueno, es que de hecho yo creo que otro de los elementos interesantes es que Alfonso además es una cara bastante popular dentro del mundo de la dirección musical, porque lo podéis encontrar en la grabación del aniversario de Miss Saigon, lo podemos encontrar en el Staged Concert de Los Miserables, lo podemos encontrar también en la grabación de la BBC del Sondheim's Old Friends. Es decir, que siendo en los directores musicales, yo creo que una figura no tan presente en el imaginario colectivo, en el mundo de los aficionados al teatro musical, Alfonso sí es una cara conocida, ¿no? Lo cual todavía, como decían los españoles, que deberíamos estar orgullosos, mucho más orgullosos de tener a alguien así en primera línea, pues es que además es una cara muy popular, ¿no? en este mundo. Pues gracias. Y para gente que no esté tan acostumbrada a esta figura, la pregunta sería, ¿cuál es exactamente la labor de un director musical en un musical? Depende del musical. Depende del musical. Casi todos los musicales tienen en común que el director musical es obviamente el responsable del mantenimiento musical de la obra en todos los sentidos, ¿no? A nivel vocal, a nivel orquestal, y trabajando con el diseñador de sonido, con el técnico de sonido, para que lo que reciba el público pues tenga el nivel musical.
Ahora, muy específicamente, es muy diferente dirigir Los Miserables o dirigir Fantasma de la Ópera o Miss Saigon a dirigir Mamma Mía o a dirigir Six o a dirigir otros musicales que son de otro concepto muy diferente. Ahí el trabajo del director requiere mucha más, por ejemplo, mucho más conocimiento técnico porque se manejan mucho más secuencias y claquetas y cosas que entran grabadas, ¿sabes? Entonces el director musical se convierte más en un músico / técnico, ¿no? Que tiene que controlar no solo musicalmente sino también de todos estos elementos. Por ejemplo, el tipo de musicales que yo que he estado haciendo estos últimos años y que hago más a menudo, sí son musicales, pues eso, con dirección con batutas, sin claquetas, todo. Entonces el director musical en estas obras es como el nexo de unión entre lo que pasa en el escenario y lo que pasa en el foso, y sí que funciona mucho como a veces, ahora que lo estamos montando aquí, yo estoy trabajando obviamente mucho con el director musical, con Enrique García, que es el director musical que va a ser aquí en Miserables en Madrid. Yo se lo explico muchas veces, digo, como si fuera casi el editor de una peli, ¿no? Porque tú lo estás viendo en directo y tienes que manejar la música en directo como si fuera una banda sonora y tienes que respirar con la acción, con los cambios de escena, junto al regidor, entonces, para que luego lo que reciba el público es algo muy orgánico y muy en sincronía, ¿no? Entonces no hay una fórmula, tiene mucho que ver con saber entrar en esa sincronía, supongo, en respirar junto con los actores y con los elementos escénicos y con el público. Esa es un poco la labor del director, que cuando funciona todo fluye y cuando no funciona también se nota. Entonces, lo bueno es que no se note. ¿Qué quieres decir con respirar? Además, yo creo que esa respiración que comentas y esa conexión con los actores también tiene que ver con cierto pasado o afición familiar por la copla, ¿no? Sí, totalmente. Yo eso lo he comentado algunas veces, que mi madre es una gran aficionada a la copla, y cuando yo era pequeño en mi casa organizaba mi madre lo que llamarían ahora una soirée, ¿no? Yo tocaba el piano y venían pues eso, niñas, casi siempre niñas, pocos niños de mi pueblo, de los pueblos, y venían allí a cantar, venían con sus madres, con sus abuelas, lo que sea, y allí pues por el amor al arte realmente de tocar, y yo crecí acompañando mucha copla. Y es verdad que en aquella edad, aquella época, pues yo renegaba un poco, ¿no? Obviamente no es lo que un niño de 13 años suele hacer, pero ahora con perspectiva y viéndolo, de verdad, yo aprendí mucho de esa época, a saber respirar y a saber acompañar, y sobre todo en un género musical que es tan libre como la copla, ¿no? Quiero decir que el paso doble y eso pues sí es muy más medido, pero la zambra son como baladas muy libres que hay que respirarlas, ¿no? Y eso la verdad es que yo creo que a mí me ha aportado mucho, la verdad, es lo que hago ahora. Y un género tan narrativo como la copla también, que tiene mucho que ver con contar historias a través de la música. Nosotros además, mira, cuando yo tenía 11 años fuimos a un programa que había en Canal Sur, allí en Andalucía, que se llamaba Lo que yo te cante, que lo presentaba Marifé de Triana, y a través de aquel momento nos hicimos muy amigos y íbamos a su casa mucho y compartimos muchas historias, y ella era una persona muy sensible que contaba la copla era una gran actriz con su estilo, ¿no? Y con su género y con la manera, pero realmente muy, muy involucrada y o sea, te llevaba en una historia, de que empezaba la copla que acababa, te llevaba te contaba una historia que yo creo que eso es el éxito de un gran artista, el saberte enganchar y que estés con ellos desde el principio al final de la canción o de la copla. Pero es verdad que esa, digamos, libertad o esa flexibilidad a la hora de leer, de interpretar una partitura, yo creo que eso es algo quizás más específico del teatro musical y que sorprendería más seguramente a alguien asiduo a una sala de conciertos o a un teatro de ópera, donde seguramente se espera una interpretación más ortodoxa. Yo creo que esa libertad es algo que los artistas agradecen. En una de las experiencias tuyas recientes en Old Friends, creo que la propia Bernadette Peters elogiaba esa capacidad, ¿no? De poder leer o entender la manera en la que ella
esa tarde iba a interpretar determinado número musical, y yo creo que es algo, y corrígenos si no, muy específico del género, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que lo que hay que hacer es, cuando yo intento enseñar, cuando voy ahora de supervisor, ¿no? Intento enseñar estos musicales a directores musicales o a orquestas o actores o lo que sea, para mí la clave es entender el lenguaje del musical. O sea, y dentro de ese lenguaje pues tiene muchas lecturas. Quiero decir que has mencionado la música clásica y creo que en ese sentido es un poco parecido, en el sentido que lo que no sería válido es tocar una sinfonía de Beethoven como si estuvieras tocando una de Mozart o de Haydn ¿sabes? ¿No? Son lenguajes diferentes, es el mismo código, supongo, de notas y de instrumentos incluso, aunque las orquestaciones también varían, pero es entender el lenguaje. O sea, tú tienes que saber que cuando tú tocas a un compositor o tocas un género o tocas un periodo incluso, tiene unas normas casi no escritas, son muchas normas que son de tradición y que se han transmitido, ¿no? por generaciones. Y en el teatro musical pasa igual, o sea, ¿qué pasa con Sondheim? Tú no puedes tocar Sondheim pues como harías, yo qué sé, Lin-Manuel Miranda o como harías Claude Michel Schoenberg, porque tienen estilos muy definidos. Ahora, dentro de eso, y eso obviamente Bernadette era una auténtica conocedora porque ella ha originado muchos de sus papeles, protagonistas de sus musicales, lo conocía íntimamente, con lo cual, desde mi punto de vista, todas las versiones que ella te daba de Losing My Mind o Sending the Clowns eran válidas, porque todo estaba dentro de un marco de un lenguaje muy bien entendido, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es la clave, que si se entiende el lenguaje, si se entiende dónde está marcado el género, creo que te puede mover. ¿Y qué hacía que la Peters cambiase su interpretación de una noche a la siguiente? ¿Tenía que ver con la reacción del público? ¿Tenía que ver simplemente con algo de manera más espontánea por su parte? Ella era muy sólida, o sea, era muy regular en sus interpretaciones, en el sentido de que todas seguían, como te he dicho, ¿no? un estilo muy particular, pero es verdad que era un artista que vivía mucho en el momento, ya sea el momento la comedia o sea el momento más dramático o más serio, dependiendo de la canción, pues había noches que... Y también porque una artista muy técnica, en el sentido que se conoce muy bien su instrumento y sabía también cómo manejar, sabiendo esa noche cómo estaba, pues por dónde tirar, ¿no? Pero como te digo, para mí todo tenía sentido, o sea, no hacía cosas que te pillaban, digamos, desprevenido. Y en montajes de tanta duración, de tanta permanencia en el tiempo, en cartel, ¿cuándo tú puedes decir, bueno, mi trabajo aquí ha acabado y ya puedo abandonar y ellos pueden seguir solos? A ver, cuando yo superviso una obra, normalmente ese trabajo mío acaba el día del estreno. Siempre estoy montándolo desde que hacemos las reuniones de producción, a castings, ensayos técnicos, y una vez que se estrena el musical, digamos, mi trabajo es entregarle el musical al equipo residente, que es lo que yo hice aquí en Madrid, por ejemplo, lo que yo hice en mi Saigon en Londres o lo que sea, y ellos se encarguen ya de mantener eso. Ahora, a nivel un poco más conceptual, y ¿cuándo acaba el trabajo de decir este es el musical y aquí se acabó? Yo creo que nunca. Y el mayor ejemplo de esto es Cameron Mackintosh, que es un productor que, teniendo un musical que lleva 40 años en cartel, no para de darle vueltas a cómo lo puede modernizar, cambiar, que esté siempre vivo, que nunca sea una pieza de museo, sino que sea una cosa orgánica que responda al público, ¿no? Y no para de inventarse versiones nuevas y traer detalles nuevos, y está muy involucrado también, viene muchísimo a todas las producciones y es parte muy activa de la elección del cast, o sea que yo creo que nunca, sí, y creo que quizá los musicales que están llamados a morir son aquellos que se abandonan pensando que ya están cerrados ¿no? Claro, de inercia. Sí. Yo creo que sí. ¿Y cómo es la interacción con el diseñador de sonido? Porque, claro, a diferencia, una vez más, la misma analogía, ¿no?, de lo que puede ocurrir en una sala de conciertos, en un teatro de ópera. Aquí lo que le llega al espectador está, digamos, filtrado o
o de alguna manera tratado por la dirección de sonido. ¿Cómo es esa relación con el director de sonido? De nuevo, depende del producto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, depende del musical. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de Mick Potter, que es el diseñador de sonido con el que he trabajado recientemente, tanto en Old Friends como en Miss Saigon, como en El Fantasma de la Ópera y como en Miserables. O sea, así como el diseñador de sonido que lleva años trabajando con Cameron en muchos de sus espectáculos. Si es un musical que ya está establecido, como es Los Miserables, obviamente hay unas pautas y hay unos parámetros que están muy, muy cerrados en cuanto al concepto, en cuanto a cómo quieren que suene el musical, cómo quieren. Entonces, mi trabajo ahí como supervisor y junto a él es como mantener ese concepto, ¿no? Un concepto que viene dictado pues por su propio gusto, ¿no? Su propia intención artística, como también por lo que quiere el compositor o el productor. Entonces mi trabajo ahí pues es un trabajo de colaboración en mantener algo que está muy establecido. Por ejemplo, cuando decimos All Friends era ligeramente diferente porque ahí, digamos, lo arrancamos juntos. Claro. Entonces era un poco, fuimos descubriendo qué tipo de sonido le queríamos dar a según qué secciones del show, descubre diferentes espacios. Cuando hicimos el espectáculo en el Gielgud en Londres, fue muy diferente hacerlo en el Amazon Theatre en Los Ángeles, que era un espectáculo, era un sitio muchísimo más grande, o cuando fuimos luego a Broadway, que eran 500 butacas o 600 butacas. Entonces, claro, ahí también el sonido tienes que ser un poco versátil para... es imposible intentar perseguir un mismo impacto sonoro en un espacio de 2.500 butacas que en un espacio de 500, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de mucha colaboración. Y sobre todo también de claridad, o sea, de claridad en que el público se entienda bien todo el texto, que es lo que a la mayoría de la gente le importa más, y que luego también todos los elementos musicales estén bien cuidados. ¿Y la convivencia con el director escénico? Quiero decir, ¿existen roces? ¿Está muy delimitado dónde empieza una cosa y dónde acaba otra? Pienso en canciones en las que los actores interpretan pero cantan y de golpe hablan pero vuelven a cantar. Todas estas fronteras que pueden parecer difusas en el día a día, ¿cómo se gestionan? Yo he tenido mucha suerte siempre de formar parte de equipos muy colaboradores, ¿no? Y los musicales que últimamente he trabajado son musicales que no hay escenas, o sea que está todo cantado. Entonces, inevitablemente, mis notas muchas veces, la mayoría de las veces, no son notas de... técnicas musicales, de duraciones de notas o de términos musicales que necesariamente los actores no tienen ni por qué entender. Están siempre fundamentadas en la motivación dramática del personaje, ¿no? Porque canta de alguna manera algo, ¿no? Entonces, de nuevo, es mucha colaboración. Yo no me tomo a mal que el director artístico le pida a un actor, pues esto lo tienes que cantar de otra manera, y él no se toma mal que yo me meta en su espacio en ese sentido. Obviamente está más delimitado en el sentido de que ellos no se van a meter en lo que yo le pueda contar a la orquesta o pedir a la orquesta en términos de más musicales, ni yo me voy a meter en cómo ellos han decidido hacer el blocking de una escena o cómo le va a dar la luz en la cara a un actor. Eso ya, ¿entiendes? Pero en cuanto a la interpretación, esto sí que ya es un trabajo muy de colaboración. Y como, hablando de dar notas, ¿cómo se le dan notas, si es que se le dan notas a estrellas como Michael Ball o como Alfie Boe, como Bernard Peters, Lea Salonga? ¿Se les dan notas? Yeah. Y si se les dan, ¿cómo se les dan las notas? Pues mira, esto es muy curioso porque ahí, cuando a mí me ofrecieron el trabajo para ir a Londres, me acuerdo que el que entonces era mi supervisor, Steven Brooker, cuando me ofreció el trabajo me dijo, mira, Cameron quiere que vengas a Londres a dirigir esto, pero porque para ser un buen director musical, dice, tú tienes que saber hablar con el actor, hablar con el de sonido, hablar con la orquesta, hablar con todo. Y si encima puedes mover el palito, entonces ya lujo, como sabes. Y es verdad, es mucho tacto. Es también saber, o sea, cuándo es necesario, cuándo no es necesario, cuándo... pero te voy a contar una anécdota. Cuando hicimos Old Friends, que hicimos una noche solo, que vinieron un montón de estrellas allí a cantar, me acuerdo que Judi Dench cantó Sending the Clowns
y yo a Judi Dench la conocí el día de la actuación, porque estuvimos 2 semanas ensayando y ella estaba rodando una peli o lo que sea, no pudo venir a los ensayos, entonces ese mismo día apareció por la tarde y cuando acabó me bajé y fui a buscarla, además ella no ve bien, entonces estaba sentada entre bambalinas allí con alguien cuidándola, muy oscuro, entonces yo me acerqué y le dije, Judy, yo soy el director que te acabo de acompañar y le dije, ¿estás contenta? ¿Está todo bien? Me dice, no, estás contento tú, dame nota, me decía, dame nota. Digo, yo te voy a dar nota a ti, a Judi Dench, yo no te doy nota, digo, yo haz lo que tú quieras, que yo te acompaño. Claro, no, o sea, hay que saber, yo creo, y con Bernadette, pero fíjate, curiosamente también te lo voy a decir, las mayores estrellas con las que yo he trabajado, o sea, a ese nivel, son las más humildes y las más trabajadoras, en el sentido de que también son conscientes de, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona? Y dame una nota y lo solucionamos. O sea, que no... A veces también trabajas con otros artistas un poco más inseguros, con menos trayectoria, y me he encontrado a veces con más resistencia que con gente mucho más grande, la verdad. Y creo que esta pregunta es inevitable. Tiramos un poco de tópico, pero yo no puedo irme de aquí sin preguntártelo. ¿Qué diferencias hay reales entre trabajar en el West End, en Broadway, en Madrid? Por lo menos para tu trabajo, ¿cómo percibes la industria desde tu punto de vista y el trato? Pues mira, yo, a ver, a nivel práctico, la diferencia más grande que encuentro es digamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? El método, o sea, que cuando yo estoy ensayando en Londres o estoy ensayando en Estados Unidos, que yo allí solo he trabajado una vez, que yo no soy aquí el director de Broadway para nada, pero bueno, he tenido esta experiencia allí. Lo que sí encontré es como un orden increíble, porque como lo llevan haciendo tanto tiempo, o sea, desde el productor hasta el que vende las entradas en la puerta, hasta que, o sea, todo el mundo que forma parte del engranaje del teatro está súper bien, o sea, es una máquina que funciona muy engranada. Y es verdad que aquí, aunque lo estamos haciendo muy bien y cada vez lo hacemos mejor, hay mucho más de... en el buen sentido, de aprendizaje de cosas que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Y yo, el primero, que yo me acuerdo cuando hice Los Miserables la primera vez, o sea, a mí me explotó la cabeza y llevaba 10 años trabajando en teatro aquí, pero de la manera de cómo se trabajaba la partitura, cómo se trabajaba en la sala de ensayo, todo eso. Y yo creo que esa es la mayor diferencia, digo, en la logística más práctica de la organización, ¿sabes? De que todo el mundo tiene muy claro qué posición ocupan en el organigrama, las llamadas, está todo como mucho más organizado. Aquí todavía creo que estamos poniéndonos un poco al día con eso. Pero bueno, también yo siempre digo lo mismo, o sea, ojalá los ingleses aprendieran un poco más de nosotros y nosotros aprendiéramos un poco más de los ingleses, ¿no? O de los japoneses, que yo trabajo mucho en Japón también haciendo musicales. Yo voy allí y digo, qué maravilla, está todo organizado, pero a veces dice, ay, ojalá tuvieran un poco de lo que tenemos nosotros, que aquí falta. O sea, yo creo que no hay espontaneidad, quizá, o no de hay capacidad nada de improvisación. No te voy a decir que el West End es perfecto y que Broadway es perfecto, que España es perfecto. Yo creo que todos tenemos un poquito que aprender los unos de los otros, todavía. ¿Y cómo es la diferencia en la que tú te puedes dirigir o no tanto como tú te puedes dirigir o cómo puedes dirigir a un cantante, a un actor, a un músico? ¿Te acercas a ellos de forma distinta? ¿Funciona mejor una estrategia con unos y otros? Completamente. Y además yo creo que de nuevo no hay una tela de corte igual, de todos los músicos igual o todos los cantantes igual. Para nada. A mí... mira, por ponerte un ejemplo, si llego a una orquesta nueva que no me conocen, ¿no? Y entro y ya según veo cómo está la energía, ¿sabes? Y cómo tal se comportan, yo ya sé un poco cómo tengo que organizar el ensayo. Al menos eso creo yo, ¿eh? Luego me escucha alguien que lo dirigió y dice, este no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, no te ha ido mal tampoco. Pero yo es verdad que siempre digo, ok, me ha pasado que llego a sitios y gente que está como muy por la labor y dice, pues tienen muchas ganas de este programa, otros que están ahí de otra manera, entonces yo enfoco muy diferente, entonces como luego pido ciertas cosas o no pido ciertas cosas. Y pasa igual con los actores, o sea, yo
hay un proceso de aprendizaje también de conocernos. O sea, cuando yo le haces un casting a un actor, tal, le das el trabajo y ahora empiezas a trabajar. Es un mundo un poco raro. Además, yo estoy casado con una actriz, con lo cual lo conozco bien porque lo tengo en casa. Quiero decir, es un mundo muy... ¿cómo se dice? Muy ingrato, porque ellos, parte de su carrera, de su trayectoria, de su realidad, es una constante negación. O sea, tienen mucho más nos en sus carreras que sí. ¿Sabes qué te digo? Van a muchos castings donde siempre no, no, no. Y siempre, cada uno de esos no pueden ser un motivo de frustración, porque bueno, pues si yo canto bien y tal, y le dan el trabajo a otro y te comparas y dices, pues si canto igual o se me ve igual, ¿por qué esa persona y no yo? Entonces son gente muy, muy frágiles, ¿no? Entonces yo por eso siempre que trabajo con actores y le tengo mucho respeto porque estás tratando con gente que está muy acostumbrada a recibir críticas y al rechazo. Entonces, dependiendo de cómo yo ya lo vaya conociendo, ya sé yo cómo tengo que dirigirme, porque al final eso es otra cosa que los actores a veces no piensan. Los equipos creativos y la gente que estamos en este lado de la mesa haciendo el casting, lo que queremos es que lo hagan lo mejor posible. O sea, yo lo que quiero es que sean los mejores. Yo no voy a sacarle la falta, al revés. Yo lo que voy es a intentar empoderarlos y que su actuación sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, un poco eso. Yo según voy conociendo a la persona, voy conociendo a la orquesta o al músico, veo cómo tengo que acercarme. Y es verdad que a los músicos, pues sí, suelen ser a veces notas un poco más técnicas, es un lenguaje que manejamos de otra manera. Los actores, muchos actores de musicales no tienen formación musical teórica, entonces le tienes que hablar en otros términos, pero al final lo que quieres es que el resultado sea lo mejor posible. Fíjate, yo soy director de teatro amateur en escuelas de teatro. Y hoy lo veníamos comentando en el tren con Swan. Muchas veces tu labor como director y como formador consiste en proteger al actor. Y es cierto que no se dan cuenta de esto muchas veces. Yo a veces me encuentro mucho más siendo psicólogo, o sea, esa labor de generar y de crear esa confianza, que luego decir, ok, pues ya estás en un punto bueno, pues ahora te doy la nota. Sí, porque es que si no... no sé, antiguamente se trabajaba de otra manera, supongo, y también es verdad que hay directores un poco más tiránicos y que trabajan desde el miedo pero yo no trabajo así y bueno, y el equipo con el que trabajo tampoco trabaja así. Yo creo que sacamos mucho mejor resultado que haciéndolo de otra manera. Entonces, ¿estás presente entonces y tomas decisión también en castings? Sí, totalmente. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad del casting? Porque gran parte del éxito del proyecto depende de esa labor previa. Totalmente, una responsabilidad enorme, pero de nuevo, también porque estás jugando con posiblemente un año de trabajo para una persona o darle un papel que luego le puede cambiar la vida, ¿sabes? Entonces es mucha responsabilidad. Pero bueno, por otro lado también yo conozco las necesidades de la obra y al final, la última palabra casi siempre la tiene Cameron en sus shows, o sea, en los papeles protagonistas al menos. Entonces yo siempre por lo menos pienso que a la persona que yo le pongo por delante a Cameron, que yo sé que voy a poder trabajar con esa persona. Entonces si le vamos a enseñar 3 llaveros, 4 llaveros, 5 fantín, digo, bueno, pues yo sé que cualquiera de ellas o de ellos... va a ser solvente. Claro, y luego por lo menos yo luego voy a estar cómodo trabajando. Yo nunca voy a poner a nadie que luego diga ha cogido a este que no lo quería, ¿sabes? Nunca. Pero sí es verdad que en ese proceso pues es difícil. ¿Nunca te has encontrado con un punto de no retorno? Decir, diablos, después de 6 meses me he equivocado. Sí, también pasa, porque es que es otra cosa que aprendes. Hay actores que en situación de estrés y de casting y de tal, manejan la energía de una manera y hacen una cosa que tú a veces dices, ok, pues yo creo que me está enseñando, ¿no? Me está dando como visos de que con un poco de trabajo y luego de repente dices, ay, pues eso era todo. Aquí en el casting ha tocado techo. Pero bueno, al menos, bueno, también aprenden, ¿no? Pero los castings son muy difíciles para todos, para el que lo hace y el que está jugando también, la verdad. No es un entorno amable. ¿Y en el foso te encuentras las mismas inseguridades o cuál es la manera de gestionar a los músicos? Y también me gustaría saber cómo cambia la manera
en que gestionas a una orquesta de más pequeña escala, como la que te puedes encontrar en el foso de un teatro. Luego sería interesante, creo, también hablar, ¿no?, de cómo evoluciona el número de músicos, de maestros en un foso, como cuando manejas, por ejemplo, a la Sinfónica del Liceu o a la Sinfónica de Barcelona o de Sevilla o la Consort Orquestra de la BBC. ¿Cómo manejas esas escalas tan diferentes? ¿Cuál es tu relación con los músicos? ¿Hay ese mismo nivel también de inseguridad o no? Es un trabajo más... decirte, supongo que sí. La inseguridad empieza por el director, ¿sabes? O sea, yo soy el primero que cuando me subo allí me estoy sintiendo juzgado y me estoy sintiendo muy responsable, y cada vez que algo falla, el primero que me miro soy yo. Digo, ¿qué he hecho mal y cómo puedo solucionarlo? ¿Sabes? O sea, este síndrome que hablan del impostor es una cosa que yo creo que todo el mundo que le preocupa lo que hace un poquito, creo que todo el mundo lo tiene hasta cierto punto. Como volviendo a lo que te decía antes, se maneja un poco diferente porque en los fosos y en las orquestas manejamos un lenguaje y unos códigos que son como mucho más definidos y responden menos a un talento quizá... el talento de ciertos actores de musicales a veces les viene como muy natural y acceden a él de una manera como muy espontánea, intuitiva. Y aquí en la música sí que es verdad que hay unos códigos, como te digo, entonces bueno, es más fácil en ese sentido. Y en cuanto al tamaño de la orquesta, yo al final lo que me he dado cuenta es que realmente no importa, o sea, en el sentido, tú lo que diriges es el tamaño de la música. O sea, si la música es grande, puede estar tocada con un violín solista o con 14 que con una sección de 15 violines y no sé, una orquesta de 70. Al final, sí, a nivel técnico, pues te adaptas de otra manera, pero lo que al final estás dirigiendo es realmente el tamaño de la música, o sea, el tamaño de la composición y eso sí que varía poco, la verdad, creo. No sé, no me lo he planteado nunca. Eres increíble, diría insultantemente joven para la carrera que tienes, y tampoco quería escaparme de aquí sin hacerte una pregunta quizás un poco típica, pero que a mí me resulta muy interesante. Después de todo el recorrido que lleves, ¿hay alguna obra, algún libreto que de momento no hayas tocado y que digas, oh, madre mía, esto es una asignatura pendiente mía, cómo me apetecería meter mano a esto? Pues yo durante muchos años siempre he querido meterme un poco en el mundo de la ópera, porque siempre he encontrado que hay muchas similitudes con lo que yo hago y con ciertas óperas, ¿no? Entonces, la dificultad que me encuentro es que en la música, como en casi todos los ámbitos, está muy delimitado, ¿sabes? Entonces yo creo que yo ya me he puesto la etiqueta de director de musicales, la llevo colgando, vamos, grande. Y es muy difícil a veces que ciertos programadores o directores artísticos de teatro te miren siquiera para hacer esto. Entonces sí, me encantaría algún día por lo menos probar. He tocado cosas como Candide, ¿no?, que lo he hecho con festivales de ópera y tal, que tengo elencos un poco más de ópera, o incluso la versión que hicimos en el liceo, que antes hablaba de My Fair Lady, que la hicimos también pues con el equipo del liceo, fantástica. Me encantaría hacer West Side Story, que todavía no lo he hecho, y es una música que me apasiona, y de Sondheim me encantaría dirigir Sweeney Todd, porque es otro musical que también me encanta. Y por supuesto Sunday, porque es otro musical que también me apasiona, o Passion también, de aquí me gusta mucho casi todo Sondheim, pero son musicales poco comerciales que se hacen cada vez menos, pero bueno. En ese sentido sí, esas serían como las cosillas, pero al final yo no me quejo, o sea, yo tengo la suerte de tocar muchos palos, la verdad, y musicalmente me siento muy, muy feliz, o sea, con lo que hago, no estoy frustrado en ese sentido, me encanta hacer todos los proyectos, los cojo con la misma gana. Sí, pero es verdad que te hemos escuchado ya en ocasiones hablar de esa pasión por Sondheim. Yo creo que un primer hito y fantástico es esta antología, este homenaje de All Friends, que yo creo que fue fantástico. Tuvo una fantástica recepción no solamente en Londres, en Los Ángeles, luego en Broadway, ¿no? Que yo creo que, en fin, no es cosa menor el triunfar con un espectáculo de Sondheim en Nueva York, ¿no? Y yo creo que fue muy elogiada además tanto la antología, la puesta en escena como
como en la dirección musical, ¿no? Y yo creo que ese entreacto con la obertura de Merrily We Roll Along, déjame decirlo, yo creo que es un momento fantástico y una de las mejores interpretaciones, que no es sencillo, de una obertura que es seguramente una de las mejores también del género, ¿no? Con lo cual, pues sí, estamos deseando verte dirigir pues un Sweeney que, bueno, sabemos que lo has hecho a pequeña escala. Sí, hicimos una cosa de materia ahí muy chula, pero que música de cámara, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que estamos deseando verte dar el salto ya a eso, la dirección de un Sweeney o de un Sunday Passion, seguro. ¿Y en ópera qué te apetecería? No sé si un Puccini quizás es como la evolución más natural. Soy muy romántico, yo tiro más para ese tipo de ópera. Mira, por ejemplo, yo te voy a ser sincero, la ópera así como más barroca o una ópera más antigua, yo no conecto igual, ¿no? Pero ya Puccini, Verdi, Wagner se me hace quizá un poco pesado para mí, pero claro, son también grandes melodías y son una maravilla. Pero de nuevo también te digo, yo también soy o sea, yo pienso que si tú no haces algo en la vida es porque tampoco está para ti. En el sentido que yo estoy seguro que si mi pasión realmente fuera levantarme todas las mañanas y con todo mi alma querer dirigir una ópera, estoy seguro que en algún momento pasaría, porque darían los pasos y tal, y tampoco lo hago. Entonces también me pregunto, ¿por qué no lo hago? Digo, pues a lo mejor no está para mí. Ahora, que sí, me preguntaban, ¿no? ¿Qué espinita tiene? Digo, pues me gustaría saber la experiencia de hacerlo, porque yo las veo y las oigo y digo, creo que es algo que yo podría manejar, porque por mi formación y por lo que hago. Pero también digo, pues mira, pero si no ha ocurrido, a lo mejor es por algo. Entonces, no sé, estoy ahí como en un mundo en medio. Bueno, pero en fin, hablando de ópera contemporánea, creo que ya podemos pasar a hablar de Los Miserables, que es la razón por la que estás en Madrid estos días. Los Miserables vuelve a España, cosa que por supuesto todos los aficionados celebramos desde el 29 de noviembre, aunque hay algunas funciones previas, en el nuevo Apolo, que es la casa además donde se estrenó originalmente, ¿no? Lo cual todavía cobra más valor. Bueno, es un musical que acaba de celebrar 40 años en Londres, nuevamente vuelve a España, y una de las cosas que tenemos muchas preguntas a este alrededor, ¿no? Pero una de las cosas que ha evolucionado, no solo con este musical, en general con el teatro musical en las últimas décadas, es, y esta es una pregunta un tanto peliaguda, es el número de músicos en el foso, ¿no? Yo creo que esto ha evolucionado seguramente por dos grandes motivos. Uno es la tecnología y el otro seguramente es la economía, pero no sé qué va adelante, ¿no? ¿Cómo observas tú ese fenómeno? ¿Cómo lo valoras? ¿Echas de menos más músicos en el foso? ¿Con cuántos, no sé exactamente cuántos músicos va a haber en esta versión en Madrid? La que estamos haciendo ahora son la misma formación que tenemos en Londres. Es la nueva orquestación, que son 14 músicos. ¿Verdad? Son 14 músicos. Más el director. Más el director. Son 15 en total. Es verdad lo que dices, es un poco peliagudo la pregunta, pero porque yo soy músico y obviamente a mí cuanto más músicos mejor en teatro y en todos lados, porque cuanto más músicos mejor. Pero también es cierto que digamos, cómo ha ido evolucionando el teatro musical, supongo que cuando se hacía las orquestas de foso en musicales tampoco han sido nunca muy grandes. Quiero decir, a lo mejor las más grandes han tenido 30, 32 músicos, ¿no? Te estoy hablando de épocas antiguas de Broadway, y es por varios motivos, principalmente por el tamaño del foso, que los teatros comerciales de teatro musical no son teatros de ópera donde cabe una orquesta sinfónica, sino que eran teatros más pequeños, y segundo porque son casi siempre producciones de inversión privada que responden o sea, necesitan venta de entradas para sobrevivir. Lo que ocurre en la ópera y lo que ocurre en otros entornos es que casi siempre son orquestas que están financiadas con dinero público y entonces por lo tanto se pueden permitir, cumplen una función cultural que yo pienso que es súper válida y necesaria, en la que necesitan esas formaciones y tienen esos grandes teatros con ese tamaño. Entonces yo creo que eso es uno de los principales motivos. Luego vas a otros territorios como por ejemplo Viena, donde acabamos de hacer El Fantasma de la Ópera o Miss Saigon,
y la empresa que allí montan los musicales estos, pues es una empresa de financiación pública que lleva 2 teatros, pero que tienen en plantilla 80 músicos. Claro, en plantilla, ellos emplean en teatro. a 80 músicos, con diferentes rangos de horas o lo que sea. Pero claro, ¿qué ocurre con eso? Que cuando ellos luego hacen un musical de producción propia, pues se pueden permitir, pues vamos a hacer una organización para 32, porque primero caben y porque están aquí contratados, pues por supuesto. Cuando ese musical se exporta a otro país, automáticamente los recortan, porque la realidad del teatro musical en todo el mundo, menos en Viena, es una realidad en la que teatros donde no caben las orquestas y donde los números tienen que cuadrar. Y creo también que otro de los principales motivos, porque sobre todo en Broadway se ha ido, que es donde se generan la mayoría de musicales, ¿no? En el West End, pero han ido cada vez recortando y reorquestando y haciendo más pequeños, es porque llegó un punto que no era viable económicamente. El tener esto. Y ya no te hablo de la orquesta, te hablo del resto de todo. Ahora mismo Broadway está en un momento que están todos los periódicos, además lo puedes leer, en la que está a un nivel que los productores se vienen a Inglaterra ahora a hacer los talleres y a estrenarlos porque no pueden hacerlo allí. O sea, no sé, es una pregunta complicada que tiene mucho que ver con el dinero. Lamentablemente, el dinero es el que te marca ahí en... Claro. Y antes lo mencionabas, ¿no? La diferente experiencia de dirigir un musicalmente, estando al piano que no estarlo. Cada vez vemos más directores musicales que además están a cargo del piano durante la representación. ¿Cuánto más complicado o cómo influye en la prestación musical el hecho de además estar a cargo de un instrumento? Es una técnica muy diferente. O sea, es como si fueras el líder de una banda, ¿no? ¿no? Entonces, claro, normalmente la música que se suele dirigir con piano o teclado, ¿no? Es una música que se da más a poder tocar en un grupo rítmico, con batería, con tal. Entonces tú eres como un miembro más de la banda y eres como el líder de la banda, que es verdad que desde el piano también se puede mandar mucho, ¿sabes? Hablando mal o sea, tú también puedes dirigir, ¿sabes? En la manera de tocar, en la manera... Pero es muy de pegar cabezazos contra una cámara para dar entradas. Es una técnica muy diferente. La técnica de la dirección con batutas musicales pues es otra y bueno, digamos mueves a la música de otra manera. También lo que te contaba, ¿no? El dirigir con piano, pues normalmente ya cada vez más estás conectado a un ordenador con el que tienes que lanzar unas claquetas o tienes que lanzar unas grabaciones, unos efectos que encima van en sincronía con la mesa de luces y todo. O sea, es una responsabilidad diferente, no es solo musical. Sí, hay un nivel de estrés, por lo tanto, no menor, ¿no? Son muchas cosas a las que tienes que estar atento. Totalmente. ¿Y cómo afrontas Los Miserables? Quiero decir, ¿qué puedes aportar a Los Miserables después de 40 años de éxito ininterrumpido y del mito que se ha generado alrededor de Los Miserables y de todos los fanáticos que hay de Los Miserables a lo largo del mundo? Mira, el volver a España haciendo Los Miserables me ha hecho reflexionar mucho sobre cosas como esa, porque lo que pasa con Los Miserables, yo creo, y como yo qué sé, supongo que con toda la música, ¿no? La gente conecta con ella a nivel muy, muy emocional, ¿no? En algún momento de su vida estos musicales pues formaron parte de momentos que le movieron algo y recordamos estas cosas de una manera un poco romántica, ¿no? O sea, tú lo recuerdas, lo idealizas un poco. Y te lo pongo como ejemplo porque ahora volviendo a trabajar en español, después de hace 15 años, volviendo a trabajar, y digo, yo me acuerdo cuando hacíamos esto y luego lo he ido otra vez y digo, pues mira, pues no era como yo lo recordaba, o no era tanto, no era tan poco, ¿no? Entonces te da una perspectiva, ¿no? De intentar vivir en el momento, ¿no? Y de tratarlo de una manera, como te decía antes, ¿no? Lo más fresca posible. ¿Qué puedo aportar yo? No lo sé, o sea, todos los que formamos parte de la familia de Miserables de estos 40 años, ¿no? Y por el mundo... yo soy una pequeña, ¿sabes? Gotita en este océano, creo que te digo. A alguien en Japón Los Miserables le cambió la vida también y a otro en Brasil, ¿sabes? Entonces, bueno, yo aporto pues mi grano de arena aquí como supervisor musical. La verdad es que me gusta volver a trabajar en español, me gusta porque ya conozco también el musical en inglés, que estamos dándole una vuelta a puntos de la traducción que de repente no quedaron claros y digo, ostras, pues esto a lo mejor si cambiamos una palabra o una frase ayuda mucho más a
a que se entienda la historia o a la dirección, ¿no? Porque la dirección va en un sentido y de repente pues nos ayuda pues llevarla donde debe estar. Entonces, en ese sentido, también muy creativo y me está gustando mucho volver a trabajar en español, la verdad. Y eso yo creo que sí que debe ser exigente el hecho de repente tener que trabajar con el musical en español, ¿no? Acostumbrado al marco del musical en el idioma original, en inglés, porque de hecho, claro, técnicamente posiblemente sea más complicado cantarlo en español, la prosodia también es más compleja, en fin, yo creo que hay muchos factores que dificultan, ¿no? Sí. La ejecución en español versus el idioma original. Y ahí sí que creo que hay espacio, ¿no? Para la creatividad por parte del director musical. Totalmente, sí. Y más en mi caso que hablo el idioma, entonces creo que le puedo encontrar un poco el sentido. Pero hoy lo comentaba con un compañero que me preguntaba sobre el número, ¿no? Que cambiamos del 24601 al 23623. Y es curioso porque en Japón tienen otro número también, y cuando se hizo en Brasil también tiene otro número, cuando se hizo en Argentina también le hicieron el 24602, porque en lugar de 1 pues era 2, era más fácil de acabar. Realmente, si has leído la obra de Víctor Hugo, es irrelevante porque el 24601 es el último número que él tenía cuando salió, pero Jean Valjean pasó por prisión 5 veces y cada vez que entraba le daban un número nuevo. O sea, al final lo que representa es que no eres un humano, no eres una persona, sino eres un número. Eso es lo que realmente Javert, que lo persigue, no le llama por su nombre, le dice, te llamo un número. Entonces, bueno, encontramos un número con monosílabos. Me acuerdo que escribimos un montón de combinaciones en un papel y dijimos, pues este es el que suena mejor, 23623, que era como más explosivo y tal. Entonces, bueno, hablando del tema el español tiene la dificultad además que tenemos muchas sílabas por palabra. Y, por ejemplo, el mismo One Day More, ¿no? One Day More en inglés son un día más. Un día ya claro, tiene dos. Tienes una más. O no sé, te podría poner 1000 ejemplos, ¿no? Que para decir una sola palabra en inglés que está lleno de monosílabos, aquí tenemos que... Entonces, bueno, es un arte. Al ver más Griera, que hizo la adaptación, yo creo que hizo un trabajo increíble porque ha capturado el espíritu al final. Claude Michel Schomberg lo que siempre dice es lo que quiere es escuchar el espíritu de la obra, o sea, que la gente entienda el espíritu, y yo creo que este hombre lo capturó completamente y tenemos una compañía fantástica este año además que dice el texto muy bien y que bueno, cualquiera que venga a ver un musical tan denso como Los Miserables se va a enterar de lo que va. Qué difícil. Yo saltaría al cine, pero si quieres... No, pues yo tengo un par de preguntas pues más dale. sobre Miserables. Precisamente, claro, acabas de mencionar al reparto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este nuevo reparto que se enfrenta a Miserables? Es un reparto joven, es un musical que también lo que hablamos antes, ¿no? De cómo mantener musicales de tanto recorrido, ¿no? Frescos. El productor Cameron Mackintosh siempre está buscando nuevos talentos, ¿no? Y para mantenerlos frescos. En cierto modo, pues sobre todo para el grupo de los estudiantes, funciona muy bien que sean un elenco joven porque es más fiel incluso a las edades del libro, incluso Fantine, que cuando se queda embarazada de Cosette tenía 16 años. O sea, pero tienen mucho que aportar. Es un elenco fantástico. Están trabajando muchísimo, muchísimo talento, gente nueva. A nuestra Eponine, por ejemplo, Elsa, cuando le hicimos el casting tenía 17 años. O sea, es una niña muy jovencita que está estudiando todavía y de repente está haciendo de Eponine, pero tiene una sensibilidad y una verdad. Bueno, por supuesto, Adrián, nuestro Valjean, o Pitu, o Teresa, pero te los puedo mencionar a todos. Es un elenco muy bueno. Y de nuevo, seguro que gente que venga a ver y que tenga una memoria romántica de otros elencos dirán, pues quizás yo prefiero a este o al otro. Bueno, pues al final Los Miserables es lo que te digo, ¿no? Es una obra que en sí es la protagonista, es la obra, ¿no? Y aquí venimos todos a aportar. Pero observas esa, digamos, mejor formación por parte de los actores. Nosotros como aficionados al menos sí que
creemos que cada vez tenemos actores mejor formados, ¿no? Sí, además se ve eso y se ve todo, y se ve también que cuando hicimos los castings a la vez se estaban estrenando un montón de obras, entonces el talento es mucho mayor, pero también está más disperso, ¿no? Que es genial, pero que es verdad que bueno, que la realidad del teatro musical está cambiando aquí. Sí, sí, pero lo hemos comentado alguna vez que empieza a haber, yo creo, incluso una competencia por el talento entre los diferentes títulos que hay en cartel en Madrid o Barcelona. Totalmente. Que posiblemente es inédita en los últimos años. Totalmente. Ahora ya no nos encontramos con actores que se meten a hacer un musical, sino que son actores de musical. Sí, totalmente. Sí, por derecho, y son gente, bueno, que están haciendo carrera y hacen carrera a base de hacer musicales, ¿no? Y son totalmente. Bueno, hablábamos antes de que te gusta probar cosas nuevas y no quedarte un poco quieto en lo mismo, y el salto al cine lo diste y ya, vamos, desde bien pronto, y ya empiezas a tener una ficha en Internet Movie Database interesante con toda tu experiencia. Hemos encontrado sobre todo 3 facetas, y me gustaría que rápidamente, para la gente que no está acostumbrada a la nomenclatura, nos diferencias qué hace un compositor de cine, que es quizá lo más claro para todo el mundo, un conductor y un director musical. Pues mira, compositor es lo más fácil, que lo va a entender todo el mundo, es la persona que le hace la música a las películas. Y mi experiencia ahí es muy limitada, pero la verdad que es un mundo que me encanta porque yo nunca me he considerado compositor. Y de hecho tengo una página web donde pongo los conciertos que hago y eso, y creo que ahí lo voy a poner compositor para ver si alguien que entra y cuela me quiere llamar, porque me encanta, pero yo no para mí... Es que le tengo mucho respeto a la palabra, ¿sabes? De compositor. Pero sí es verdad que me encuentro cómodo componiendo para el medio. O sea, si me das una historia, me das un personaje o me das una excusa, me encuentro mucho más cómodo que de repente sentándome a componer o, como dicen los compositores, ¿no? Encontrando tu voz. Yo, de momento, estoy muy lejos de eso. Pero sí es verdad que me gusta hacerlo, y he tenido oportunidad de hacerlo para un par de pelis. Una fue de hecho, para mi querido amigo Víctor Conde, que estamos trabajando residente acá, ¿no? ahora aquí, y escribió un guión precioso de una peli que se llama Venus, que de hecho después de leerla le pedí matrimonio a la entonces mi novia y me casé con ella, porque además es una película muy que te cambia, y suena muy romántico, pero te lo juro que fue así. Yo me acabé el guión y me fui a comprarle un anillo y me dijo que sí, menos mal. Bueno, pues la película ya ha sido un éxito. Sí, es lo que me decía él, hoy lo hablamos, y dice, ya, solo con eso ya. Y el papel de compositor, pues, es un poco, de nuevo, ¿no? Trabajar en equipo con el director, trabajar en equipo sobre todo con el director, ver la película, ver qué necesita la película, ver qué lenguaje, qué idioma, ¿no? Hablando de nuevo lo que hablamos antes del lenguaje de cada pieza, que quiere seguir, y identificar. Es lo que me decía Víctor también, bueno, es que yo no quiero como llevar de la mano al público a decir siéntete así. El público se tiene que sentir así porque ve la imagen y ve la historia, y la música tiene que acompañarle en ese proceso. No tiene que dictar, ¿no? Cómo se tiene que sentir. Entonces yo creo que ese es el éxito. El éxito para mí de un gran compositor es en el que no te das cuenta que la música está ahí. La música va acompañando a la acción y toma protagonismo el primer plano cuando necesita, y cuando no, está acompañando algo que no interfiere, ¿sabes? Para mal. Conductor y director musical son 2 términos en inglés que tienen más diferencias. De hecho, yo no sé por qué en el IMDb, según la productora, según te meten o según ellos te ponen en qué categoría. Pero realmente el conductor es el que simplemente dirige. El director musical suele tener una opinión un poco más artística, ¿sabes? El conductor, imagínate, como yo qué sé, tú contratas pues realmente a un conductor que te va a llevar de aquí a aquí, y tú haces ese trabajo. El director musical te dice, bueno, pues te voy a llevar de aquí a aquí, pero te voy a pasar por aquí, te voy a enseñar esto porque me gusta y te va a gustar. Conmigo, ¿no? Es un poco la analogía, supongo. Y eso, tuve mucha suerte porque hice un proyecto con un amigo que vive en Los Ángeles, pero un chico de Madrid buenísimo, Arturo Cardeluz, que es un compositor de banda sonora, y él quería para su peli grabarla en Abbey Road. Y yo se lo gestioné y la dirigí. Y entonces con eso conocí a un equipo de gente que luego durante la pandemia pues me llamaron para hacer
un mogollón de pelis porque normalmente en las pelis son los orquestadores o mismos compositores los que dirigen, y tiene sentido porque allí mismo tú llevas meses, ¿no?, escuchando los tems o la música y tal, y cuando lo oyes allí en directo tienes que tomar decisiones, ¿no? Y por eso la figura del director musical en banda sonora no es lo habitual. Pero yo tuve la suerte de que, entonces claro, a través de eso conocí a ciertos compositores y gente que luego cada vez que necesitan un director me llaman. Entonces para mí es un lujo porque son gente buenísima y en el cine tienes a disposición pues todos los colores, o sea, orquestones, grandes, chicos, de todo, o sea, cosas que no se ven en ninguna sala de conciertos, se ven en el estudio. Claro, es que tenemos a Alfonso aquí y parece que no se da ninguna importancia, pero claro, tú lees las obras que ha dirigido en Hollywood, Los Croods, Una nueva era, El callejón de las almas perdidas, película de la que somos muy amigos Finch, Nuska y yo en el Cine Manicomio, Jurassic World Dominion, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, Patrulla Trueno de Netflix, que fue una película que funcionó muy bien en Netflix. Aquí en el cine español también fue conductor de Buñuel en El laberinto de las tortugas. Esa la de Arturo, sí. O sea que el currículum es amplio, vasto y exitoso. Tengo mucha suerte, la verdad que trabajar con Michael Giacchino, por ejemplo, es una pasada, o sea, y su equipo. Ahora en Cuatro Fantásticos. En Cuatro Fantásticos y en Jurassic World. Sí. Y Nathan Johnson, que es el compositor de Nightmare Alley, la has mencionado. ¿Cómo la llamaron? El callejón de las almas perdidas. Esa, sí. Es alucinante porque estábamos haciendo la sesión y yo tenía a Guillermo del Toro y a... ¿cómo se llama? El actor que hizo de Bernstein. Bradley Cooper. Bradley Cooper conectado en el Zoom dándome notas. Yo flipando, ¿sabes? Claro, es alucinante lo que te digo. Son unas realidades. Yo por eso cada vez que hago una cosa así la disfruto al máximo porque es muy pasajero. O sea, es una realidad muy volátil, pero es alucinante. Y yo creo que alguna de estas bandas sonoras la grabaste con alumnos de la Royal Academy of Music, otra faceta más de Alfonso, la docencia, de la que no habías hablado todavía. ¿Y quién nos puedes hablar, qué nos puedes contar de la docencia? Cada vez la hago menos, me da mucha rabia porque estoy viajando mucho con otras cosas, pero tengo la suerte de que siempre que tengo un hueco y estoy por allí, los llamo, digo, oye, estoy aquí ahora un mes, y siempre hago algo con ellos, ¿no? Aquel año justo estaba muy implicado y esos 2 años estuve haciendo dando muchas clases allí, y surgió este proyecto y se lo planteé al jefe de departamento, ¿no?, Dan Bowling, que curiosamente fue la persona por la que estoy aquí. Fue este que se llevó los pianistas a Cats en Fantasmas de la Ópera, fue él. Él era el supervisor de Cats y gracias a él, bueno, pues ahora está allí de jefe de departamento y le dije, vamos a llevarnos a los alumnos, le damos esta experiencia y claro, fliparon. Hicimos los coros para Arturo en el laberinto de las tortugas y la verdad que la banda sonora es una maravilla y escuchar los temas con los coros son alucinantes. En el estudio 2, que es donde la mayoría de los discos de los Beatles se grabaron allí, y es un entorno alucinante, sí. También fuiste compositor en Héroes de Barrio, un proyecto muy sevillano que entiendo que también te llegó o entraste en él un poco por cercanía, por afinidad. Sí. También otro proyecto que me ofrecieron este proyecto porque íbamos a hacer otro, que de hecho todavía está ahí como medio en cartera, que han estrenado en Canal Sur un documental que hicimos, que Pepe Vejines, que es no sé si lo conocéis, el cantante de Los Chanclas, ¿vale? Pues Pepe con Juan José Tellez hicieron básicamente una versión flamenca de Jesucristo Superstar, se llama Jesucristo Flamenco. Y vinieron a mí, querían darle forma, tal, no sé qué, y con la productora dije, bueno, pues vamos a hacer eso, pero primero tengo este otro proyecto y me dieron esta peli. Y bueno, de nuevo, si tú escuchas la banda sonora, de nuevo, tú dices, ¿esa es mi voz? Pues no lo sé. Yo me lo pasé muy bien componiéndola, ¿sabes? Era una música muy divertida, muy de película, una película de humor, con mucho corazón también. Y bueno, yo me lo pasé muy bien haciéndola. Bueno, poner en valor también la figura del artesano, del mercenario, el tipo que llega a un proyecto, pone lo mejor de sí y se pone a favor del proyecto. Totalmente. Y no por encima del proyecto, ¿no? Mira, eso es una cosa que hay un podcast que yo escuché mucho, sobre todo en el confinamiento, que se llama Score, de podcast, ¿no? Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Y entrevistan a compositores y no me acuerdo qué compositor fue, que dijo, tú para ser compositor de cine tienes que estar dispuesto a
coger tu trabajo y tirarlo a la basura entero y empezar de nuevo. Porque a veces llega al momento de enseñar, ¿no?, tu composición al director y no le cuadra, lo que sea. O sea, tienes que estar completamente a favor de obra. Y en este proyecto fue un poco así. O sea, a mí me dieron el trabajo por una demo que presenté y cuando ya estábamos grabando, yo había hecho ya varios cues de la peli, los productores me dijeron, vamos, que querían contratar a otro compositor y no me da vergüenza decirlo. Y dije, no. Digo, dime lo que quieres, que esto lo tiramos y yo te hago lo que tú me pidas. Y así lo hicimos. Yo le dije, ok, por aquí no vamos bien, ¿prefieres por aquí? Ah, pues vamos por aquí. Y así fue. O sea, que te gustaría seguir trabajando en el cine y seguir componiendo para cine. A mí sí, la verdad es que es un mundo que me llama bastante, me gusta mucho y además como lo hago tanto además, ¿sabes?, de dirigirlo y tal y sé muy bien cómo funciona, es un mundo que me llama mucho y me encanta. Un poco incompatible con, de nuevo, lo que decíamos de la ópera, ¿no? Si yo para hacer eso tendría que parar mi agenda durante un año y levantarme toda la mañana a las 5 de la mañana a componer. Claro. Claro, y es una cosa que ahora mismo lo pienso, ¿no? Digo, pues si no lo hago será porque a lo mejor no me llama tanto o tengo otras prioridades, no lo sé, pero me encanta, eso sí. Pues nada, darte las gracias, Alfonso. Ha sido un placer, lo hemos disfrutado muchísimo. De nuevo, enhorabuena. Yo creo que tenemos que estar extremadamente orgullosos de tener a un paisano, como decíamos antes, en la primera línea. Gracias. Y desearte muchísimos más éxitos. Muchas gracias. Gracias por invitarme y por la charla. Y muchas gracias porque al final esto lo decimos cuando viene gente como tú aquí. Esto lo hemos montado, entre otras cosas, para conocer a gente como tú, poder charlar con vosotros y que tengáis también un sitio en el que compartir todo lo que tenéis y poner en valor vuestra figura. Así que muchísimas gracias por visitarnos. Os lo agradezco de corazón. Gracias.